Tome su asiento, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Que sea bendito el nombre precioso de Jesús. Amén. El día de hoy pretendo iniciar una serie que le voy a denominar Por los caminos del amor. Y quiero comenzar con este tema tan impactante para mi vida, al menos. Perdone que es un tema muy simple, muy sencillo, pero para mí es un tema muy conmovedor y muy impactante. Para mí es uno de los temas que más prefiero hablar, porque es interesante que hay un cielo. Si usted no lo sabía, quizás alguien se ha preguntado alguna vez: ¿será real el cielo? ¿Será cierto que hay un cielo? Pues sí lo hay. Hay un cielo. Y ese cielo es promesa para los que hemos creído en Cristo Jesús. Ese cielo es un lugar muy real, donde Dios hará que un día los que hayamos entrado por el camino lleguemos a ese lugar y disfrutemos estar en las moradas celestiales que Él fue a preparar para nosotros. Yo les invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y leamos lo que el versículo 2 nos enseña. Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 2. Búsquelo, por favor. Juan capítulo 14, verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si el cielo no fuera real, si el cielo no existiese, si fuera una utopía o una idea simplemente en la mente calenturienta de algunos fanáticos religiosos, Jesús no hubiera expresado eso que expresó en el Evangelio de Juan. Si no existiese un cielo, Jesús no hubiese hablado de ese lugar. Ahora, yo sé que muchas personas se preguntan: pero ¿es tan real el cielo como lo es la tierra? Claro que lo es. ¿Alguien alguna vez ha tenido la insensatez de decir que nadie ha ido al cielo y ha regresado? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque la Biblia nos habla de un Jesús que desde antaño ha estado visitando la tierra y ha estado regresándose al cielo. En el libro de Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice que sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y nosotros miramos a Jesús incursionar en la tierra en múltiples oportunidades. La primera ocasión que lo hizo fue cuando el mundo estaba vuelto a un caos, fruto de la rebelión de Luzbel en la tierra, que quiso ser igual que Dios y contrató la tercera parte de los ángeles del cielo. Y la Biblia dice que Dios envió un gran diluvio que dejó inundado todo lo que existe. Nosotros vemos un diluvio arriba en los cielos, un diluvio abajo en la tierra, y Dios tuvo que hacer una separación de aguas en la intervención de ese diluvio de miles de millones de años. No estamos hablando del diluvio de Noé. Estamos hablando del que habla Génesis capítulo 1, cuando expresa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, fruto de la rebelión que ocurrió en la tierra, porque Dios no hace nada ni vacío ni en desorden. Entonces Dios determinó restaurar la tierra y separó las aguas de las aguas y dejó aguas sobre la expansión a la que llamó cielos, y dejó aguas debajo que separó de la tierra a la que le llamó mares. Entonces estamos hablando de un diluvio, obviamente, de miles de millones de años, amados. Y podríamos hablar de una creación de millones de años sobre la tierra. Inclusive una creación con forma humana diferente a la creación de Adán. Por lo que los científicos en múltiples oportunidades dicen
Es una ridiculez pensar que el hombre solamente tiene 6,000 años cuando hay huesos que aparecen de hombres de millones de años. Y no es que ni que la Biblia se contradiga, ni que la Biblia no enseñe lo que esos científicos aseveran. La Biblia sí enseña y muestra que sí existió sobre la tierra una creación donde hubo reyes, donde hubo príncipes, hubo gobernantes. Y la Biblia enseña que Luzbel, en su etapa de virrey de la tierra, delegado por Dios, dice la escritura que a sus presos nunca les abrió la cárcel. ¿Cuáles presos? Y dice que él era un negociante y negociaba con distintos reyes de distintos lugares. ¿Cuáles reyes? ¿Cuáles lugares? Porque la Biblia sí habla de una creación que existió antes de la creación del Adán, que fue formado del polvo de la tierra. Y también la Biblia nos enseña en Génesis 1:27 de otro hombre diferente al del 2:18, que fue hecho del polvo, uno que fue hecho por la boca de Dios. Dijo Dios sea el hombre, y fue el hombre. En 1:27 dice que Dios dijo: hagamos al hombre, y a su imagen y semejanza los hizo, varón y hembra los creó. Y son esos que salió a buscar Dios, dentro de los que salió Dios a buscar una mujer para regalársela al Adán que había formado del polvo de la tierra. Y cuando se dio cuenta no había ni una buena para darle, y tuvo que sacarle de su costilla a el elemento con el que iba a ser a Eva. Entonces, si existen seres que fueron creados millones de años atrás, y mucho antes que todo eso, ya Dios se había ocupado de preparar moradas en los cielos para los hijos, que aparece en el libro de Job, cuando dice que ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Y los hijos de Dios se regocijaban y me alababan. ¿Cuáles hijos? ¿Dónde estaban esos hijos? Entonces sí existen moradas celestiales. Y sí existen, porque Jesús en el capítulo 23 del libro de los Salmos, cuando David está citando ese salmo, dice que el Señor es su pastor. Y a David le reveló el Señor que un día a la casa de nuestro Padre regresaríamos. Quiere decir que una vez estuvimos allí. Y la Biblia dice y enseña que el trono de Dios está en el cielo. La tierra, dice la Biblia, es el estrado de sus pies, pero el trono de Dios está en el cielo. Y Jesús en este capítulo está diciendo que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y fue a preparar una para ti y para mí. Aleluya. De manera que el anhelo y el deseo de Dios es que un día regresemos al lugar donde fuimos formados cuando éramos espíritus. Porque usted y yo somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante que la Biblia dice que el alma es la fusión del Espíritu de Dios con el cuerpo. Cuando Dios sopló aliento de vida al ser humano, dice la Biblia, fue un alma viviente. Entonces, notamos nosotros una verdad, que en Adán todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y toda la humanidad pasó a ser enemiga de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Porque Él nos amó a ti y a mí incondicionalmente, y fue a prepararnos un lugar para llevarnos a ese lugar, en las moradas celestiales. Yo quiero que en esta oportunidad hablemos acerca de los caminos del amor.
Esta serie comienza hoy, no sé hasta cuándo la podré extender, hasta donde Dios me esté dando temas acerca de eso, pero hablaré de ello. Espero pasar todo el año hablando acerca de los caminos, por el camino del amor. Pero veremos que los del camino, que era como se le denominó a los discípulos de Jesús, a la iglesia que fue formada con Cristo, estaban siendo perseguidos por Saulo con un fin. La persecución era para matarlos. ¿Quién era Saulo? Saulo era un pequeño hombre siniestro de Tarso, quien era además fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, decía él, irreprensible, criado, o más bien instruido bajo la cobertura de uno de los maestros más impresionantes de aquellos días, que era Gamaliel. Así que Saulo era todo un personaje feroz que perseguía a la iglesia del Señor para matarlos. Cuando hablamos del camino, estamos hablando, nunca olvide de eso, estamos hablando de Cristo, porque Él dijo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esta expresión, el camino, la verdad y la vida, la conocían muy bien los judíos. Porque para los judíos, solamente oír esa expresión, Jesús le estaba diciendo a ellos, yo soy el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo que Dios había puesto en la tierra. No se olvide que ese tabernáculo hecho en el desierto, erigido en el desierto, capítulo 25 del libro de Éxodo, fue una visión de lo que estaba en el cielo que le dieron a Moisés. Y le dijo Dios, harás un santuario para mí, para yo habitar en medio de ustedes. Así que el propósito del tabernáculo de Moisés era que Dios quería mudar su residencia desde el cielo hasta la tierra para estar cerca de su pueblo. Y es así que le dio Dios todas las instrucciones a Moisés y le indicó todo lo que debía de hacer, le dijo todos los elementos que debían de conformar el tabernáculo, y todos los elementos, créame, todos los elementos del tabernáculo son una figura de Cristo. Entonces, cuando un judío escuchaba, yo soy el camino, ellos entendían por el camino, ellos entendían la parte del atrio, la parte que no estaba techada, la parte que servía de acceso hacia la tienda techada, hacia la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Así que el atrio representaba para los judíos el camino. El lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar del incienso, representaba la verdad. Y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la presencia, el arca del pacto, el arca de la alianza, donde descendía la chequina de Jehová, representaba la vida. Por eso el sumo sacerdote, cuando ingresaba al lugar de la vida, lo hacía una sola vez al año, duraba meses de preparación, aislado de todo, porque no quería ni siquiera pecar con el pensamiento. No sea que una vez que ingresara al lugar de la vida, fuera eliminado por causa del pecado. Y cuando él ingresaba a ese lugar, lo hacía acompañado de una vasija que contenía sangre, que llevaba desde el atrio de los animales sacrificados, tomaba una representación de esa sangre para llevarla consigo al lugar santísimo, colocarla allí, luego tomar una vara de hisopo y rociar 7 veces el velo, que es una figura del cuerpo de Cristo, del cual se estaba prefigurando que iba a padecer 7 tipos de heridas Cristo en la cruz del Calvario. La herida en la frente,
cuando le pusieron corona de espinas y le pegaron con una vara, le dijeron: profetízanos, dinos quién te golpeó. Salve el rey de los judíos, comenzaron a burlarse de él. Las heridas de la espalda que le dieron con un flagnum romano y misericordiamente 40 azotes, lo dejaron casi sin aliento, tirado en el suelo. Las heridas de las manos, las heridas de los pies, la herida de la barba. Dice el Salmo 22, le arrancaron la barba. Y finalmente la herida del costado. 7 tipos de heridas experimentó Jesús. Cada una de ellas tiene un mensaje muy especial para el pueblo de Dios. Y debemos de aprender a regocijarnos con el sacrificio de Cristo y a estar agradecidos por el sacrificio de Cristo y a honrar al Señor por lo que Él hizo por ti y por mí. Aleluya. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10: si nosotros, aún sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, decidiéramos pecar deliberadamente, ya no queda más sacrificio por ese pecado, sino que más que una horrenda expectación de juicio sobre el tal. Así que desde que conocemos a Jesús y estamos entendiendo lo que realmente Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, debemos entender cuán precioso y cuán maravilloso fue lo que Cristo hizo, porque para nosotros poder llegar al cielo necesitamos entrar por el camino. Él es el camino. No hay otra ruta para llegar al cielo. No es cierto que todas las religiones conducen al cielo. No es cierto que todos los caminos te van a llevar al cielo. Hay un único y solo camino que te lleva al cielo. Su nombre es Jesucristo. En Hechos capítulo 26 versículo 13 miramos la vida de un hombre interceptada sobrenaturalmente. Es Saulo, aquel personaje que les hablaba hace un instante. Cuando al mediodía, oh rey, él está relatando el día de su conversión. Él está contando el día que fue interceptado en el camino, el día que tuvo una experiencia personal con aquel que él estaba persiguiendo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Él tuvo una experiencia sobrenatural. Yo quiero que nosotros veamos desde versículos antes para que podamos entender el relato. Verso 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero decirles que Saulo creía y entendía que él estaba sirviendo a Dios. No se olvide que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, decía él, irreprensible, o sea que guardaba la ley con exactitud. Verso 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. No se olvide que en el capítulo 7, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, es muerto a pedradas, dice la Biblia que tiraron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Así que él estaba allí, de los que tomó también piedra para lanzarle a Esteban y matar al primer mártir de la iglesia. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
En semanas anteriores un joven me escribió y luego escribió al chat de algunos jóvenes que tienen acá en la iglesia con respecto de lo que la Biblia enseña en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que dice la versión Reina Valera que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él decía, no aparece en todas las versiones, las demás versiones que he buscado, no aparece esa expresión. ¿Será que se equivocaron los copistas, los traductores? ¿O será que no ocurrió real y efectivamente eso? ¿Qué usted puede decir con respecto a esa expresión que aparece ahí? Bueno, solo primero déjeme decir algunos detalles de lo que estaba pasando aquí y luego respondo a esa inquietud. Saulo descubrió que Jesús era el mismo Señor del cielo, a quien él creía que estaba sirviendo, pero que él estaba persiguiendo, él se oponía a la obra. Él no sabía que Jesús, el que estaba en el cielo ahora, era el mismo Dios que aparece en la ley de Dios. Porque cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le responde, ¿de qué manera? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Saulo creía que estaba sirviendo a Dios con la persecución al pueblo de Dios, y no sabía que estaba persiguiendo al mismo Dios que él se suponía estaba sirviendo. Entonces, para responder la inquietud, debo de decir primero algo, y es que si usted va en esas mismas Biblias que no aparece en el capítulo 9 la expresión dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero va a este capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo está narrando su experiencia, en esas Biblias aparece esa expresión. Y la acabamos de leer, la acabamos de ver, donde él está diciendo que le preguntó al Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, duras cosas, yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, ¿qué significa esa expresión? Cuando a un buey joven se le ponía un yugo era un objeto de madera que se le colocaba al buey experto y unía con esto al buey que estaba aprendiendo a arar. Se le ponía un yugo para que ambos fueran en la misma dirección, guiado obviamente por el buey experto. Entonces lo que el Señor estaba haciendo con Saulo era echarle el brazo para enseñarlo a caminar, pero le puso detrás algo que utilizaban los pastores que guiaban el arado. Los que dirigían el arado le colocaban una vara detrás filosa para que cuando quisieran rebelarse y salirse del yugo y olvidar su tarea y salirse de la función, al patear se hirieran, y entonces eso les hiciera reconsiderar y se quedaran sirviendo como debían de servir. Y esa es la expresión que está diciendo aquí el Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por más que patalees, por más que brinque y patalee, tú me vas a tener que servir. Y te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que el Señor está enseñando a Saulo, y lo está enseñando de una manera extraordinaria, de tal manera que aprendió este hombre la lección, y este hombre llegó inclusive a ser prácticamente el mayor escritor del Nuevo Testamento que está en nuestras manos hoy en día. Casi 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento son escritos por el apóstol Pablo. Ahora, este hombre tuvo una revelación del cielo. ¿Y cuál fue esa revelación? Bueno, ustedes miran que Saulo era un perseguidor. Saulo
Se consideraba él un siervo de Dios, pero Saulo era un asesino. Algunas personas preguntan: ¿será que Dios podrá perdonarme aún a sabiendas de cómo yo soy y quién yo soy? Recuerdo hace unas semanas llegó acá una persona que había cometido un hecho delictivo y comenzó a hablar conmigo y me dijo: pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonarme? Yo le dije: definitivamente lo creo. Y le comencé a citar casos de la Biblia. ¿No era acaso Moisés un asesino? ¿Sí o no? ¿No despedazó a uno, dice la Biblia? Y luego, cuando fue descubierto, salió huyendo al desierto. Sin embargo, en el desierto el Señor lo interceptó y se le apareció en medio de una zarza ardiente. ¿No era acaso este Saulo un asesino? ¿No dice él en su relato que él perseguía a los cristianos, los sacaba de la sinagoga, los forzaba a blasfemar y los mataba? Entonces sí era un asesino. Y el Señor puso su mirada sobre él. Quizás tú no seas un asesino. Quizás tú no hayas matado más que una cucaracha en tu vida. Pero yo vengo a decirte que no importa quiénes seamos, no importa lo que hayamos hecho anteriormente, el Señor quiere revelarse a la humanidad para que la humanidad conozca que hay un camino que nos lleva directamente al cielo. Aleluya. Llegó a pensar Saulo que lo que él hacía era con el fin de honrar a Dios. No olvidemos y recalquemos en esa verdad: él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible y estaba educado a los pies de uno de los principales maestros de su época, llamado Gamaliel. Ahora, aquí vemos cómo Dios se le reveló a este hombre a pesar de quien él era. A pesar de quien tú y yo seamos, el Señor nos ha dado la dicha de conocerle. Solo un Dios de amor puede revelarse a un individuo de la naturaleza de Saulo. La salvación y el camino al cielo es un regalo de Dios que se recibe por revelación y con fe. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en su gran amor para revelarnos? En primer lugar, que hay un cielo, y en segundo lugar, que necesitamos la salvación para ingresar a ese cielo. Bueno, nos dejó el Señor a su Espíritu Santo. Déjenme contarles aquí brevemente, abriendo un gran paréntesis, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son. Son tres personas en uno, de la misma naturaleza. Por eso cuando Cristo se iba, dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré al otro Paráclitos. Utilizó una expresión griega que significa: dejaré a otro de mi misma naturaleza que los va a incentivar, los va a animar, los va a consolar, los va a estimular a llegar al otro lado. Así que no estamos solos los que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos hemos creído en Cristo acá? Tú no estás solo. Y el Espíritu Santo fue la persona que un día te convenció que eras un pecador. Y fue la persona que un día te hizo reconocer que necesitabas la salvación y la vida eterna. Y fue la persona que te ha venido enseñando y mostrando el amor de Dios para contigo cada día, en cada instante, aunque tú no comprendas. Alguien escribió un canto que dice: grande amor, profundo amor el de Cristo Jesús. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero sé que Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y grande es su amor. El amor de Dios es un amor cuya dimensión no la podemos explicar. ¿Por qué nos ama Dios a usted y a mí? Déjenme decirles que la Biblia dice que a los ángeles, que en rango para Dios son superior a nosotros, la Biblia nos enseña que nosotros somos inferiores en rango a los ángeles. Pero dice la Biblia que a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios.
sino que los guardó en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Pero mire el amor de Dios mostrado hacia la humanidad, que a pesar de que éramos sus enemigos, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, en Hechos 26, versículo 16, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le está hablando el Señor a Saulo. ¿Y para qué se le apareció? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, el Señor, ahora que ha derribado a Saulo en su intención en la que él se dirigía hacia Damasco, la razón por la que él iba hacia Damasco en aquel día era porque él iba a dar muerte. Dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte contra aquellos que estaban en el camino, contra la iglesia del Señor. Sin embargo, el Señor lo intercepta, se le aparece justo al mediodía con una luz más resplandeciente que la luz del sol al mediodía. Esa luz lo deja ciego por 3 días. Y en su turbación le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ahora nota las 2 preguntas que Saulo le está haciendo al Señor. En primer lugar, ¿quién eres? No lo conocía. Saulo es de aquellos apóstoles que no tuvo el privilegio de caminar día tras día por 3 años y medio con Jesús como lo tuvieron los 12 que narra la Biblia. Sin embargo, nadie escribe de la cena del Señor más que Saulo. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, quien está hablando de la mesa del Señor es Pablo. El Señor le cambió el nombre de Saulo por Pablo. Saulo significa pedido y Pablo significa ínfimo, pequeño. Dios lo transformó y le reveló cosas de las cuales él no participó. Él le dice: la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él no estaba allí aquella noche, pero el Señor le contó cómo sucedió todo. Y él viene a decirle a la iglesia: es importante la celebración de la mesa del Señor. Es importante que estemos en comunión con aquel que nos salvó. Es importante que nosotros nos pongamos a cuenta con aquel que un día derramó su amor sobre todos nosotros. Ahora nota que el Señor se le apareció con un propósito: para constituirlo ministro y testigo de las cosas que había visto. Entonces, note que él era un ministro de las cosas celestiales. En este pasaje vemos a Dios llamando a un hombre al ministerio a través del cual muchas vidas conocerían el camino al cielo. Saulo fue de los pocos privilegiados de conocer los asuntos celestiales del labio del mismo Señor Jesús resucitado ya. Cuando Saulo viene a conocer a Jesús, ya era tiempo que Jesús había resucitado. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre en su trono, donde está actualmente ahora mismo intercediendo por la iglesia. Pero cuando lo alcanzó y se le reveló a su vida y lo interceptó, lo llevó al tercer cielo. Si alguien me explica dónde queda esa dirección, pero le dice Dios, dice él: me mostró cosas que no puedo enseñarlas. No me fue dado que lo expresara, que lo enseñara. Pero vio cosas extraordinarias en el cielo. Y uno de los corajes que yo cojo es porque él no lo enseña, es porque la iglesia era muy niña, muy inmadura.
porque la iglesia no había madurado a la capacidad de poder entender esas cosas celestiales, y por eso no se las explica. Por eso no les habla de esas cosas. Me dijo: ustedes son niños en Cristo, porque todavía ustedes están peleando con celo, con pleito, con división entre ustedes. Ustedes son carnales. Y por esa razón no habla de lo que le fue evidenciado en el cielo, pero sí habló de otras cosas muy importantes. En Gálatas 1:2 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Está hablando del evangelio, sino por revelación de Jesucristo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos recibir las enseñanzas de quienes nos enseñan. Porque quizás ahora diga: pues yo me voy a ir a mi casa y a mí que me enseñe el mismo Señor Jesucristo la palabra. No, porque también la misma Biblia dice que para eso Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino que más bien alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nos dejaron los ministerios para que nos enseñaran, así que dejémonos enseñar. Efesios 1:17, Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación de Él, del conocimiento de Él. Él está orando aquí por la iglesia. Es Pablo el que escribe a los Efesios también. Y Pablo está orando por la iglesia para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Porque no se puede conocer de Él por la mente humana. No se puede conocer de Él con las habilidades y capacidades humanas. Se necesita la revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por eso Dios dejó su bendita palabra. Y la palabra nos es revelada a través del Espíritu Santo como una lámpara para guiar nuestros pasos en medio de la oscuridad, como una espada para defendernos de nuestros adversarios en los momentos de lucha, como un martillo para quebrantar a unos corazones endurecidos a través del Espíritu Santo, como una fuente de vida para saciar la sed de los que están sedientos. Pero la palabra de Dios necesita ser revelada por el Espíritu Santo para que podamos comprender el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús está diciendo una verdad muy grande aquí. Jesús está diciendo que hay caminos que parecen ser muy atractivos, muy espaciosos, pero que llevan a la perdición. Y que tristemente muchos están transitando por ese camino. Pero dice que hay un camino, hay una puerta que es estrecha y un camino que es angosto, es estrecho, pero que ese camino te lleva a la vida. Y pocos son los que entran por ese camino. Ahora, claramente Jesús está diciendo aquí que hay dos caminos. Uno que va hacia el cielo y otro que va hacia el infierno. Y la pregunta es: ¿y a dónde queremos nosotros pasar la eternidad? Porque al final, como dice un programa de Comunión TV, la decisión es tuya. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos si caminamos por el camino ancho y espacioso que nos lleva a la perdición, o caminamos por el camino estrecho y angosto que nos lleva a la vida.
No te dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino angosto nos conduce a la vida, pero el camino espacioso conduce a la muerte. Entendiendo por muerte la separación del hombre de Dios. Ahora, es interesante que entendamos que frecuentemente se escucha, se oye la expresión, no importa la religión que uno siga, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones son buenas. Tales expresiones no son compatibles con la enseñanza de Jesús. Porque Jesús está diciendo claramente que hay caminos de perdición y hay un camino que conduce a la salvación en la vida eterna. ¿Qué camino vas a conducir? Hay demandas muy rigurosas para los que deciden caminar por el camino estrecho. Esas demandas rigurosas son el costo del discipulado. El mismo constituye compromiso personal, renunciando, miren, renunciando a tu propia voluntad, a tus propios deseos, renunciando a ti mismo, padeciendo persecución por la palabra, tentaciones, sufriendo tentaciones y aún muerte, siguiendo las huellas de Jesús. Lucas 9:23, Jesús les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Porque algunas personas interpretan: ay, aquí yo, hermano, ¿cómo le va? Aquí con mi cruz a cuesta. ¿Y saben lo que está interpretando esa hermana o ese hermano de su cruz a cuesta? La esposa o el esposo. Aquí con mi cruz a cuesta. Otros dicen esa expresión con respecto de los hijos. Otros refieren esa expresión con respecto al trabajo. Cuando el trabajo es una bendición de Dios para nosotros. Después que estamos desempleados y nos cansamos de pedirle a Dios: Señor, dame un trabajo, Señor, por favor, dame un trabajo. Después estamos refunfuñando por el trabajo que tenemos. Y es la bendición que Dios nos envió. ¿O no se la pedimos a Dios? Pero eso no es tener la cruz a cuesta. Tener la cruz sobre sus hombros, llevar su cruz cada día, es la muerte al ego. Para honrar a Dios, para alabar a Dios a través de la palabra como fundamento y poder extender nuestros brazos a los necesitados. Eso es tomar su cruz cada día para seguir a Jesús. Este camino es costoso. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nadie podrá ser participante de la gloria de Cristo si no ha padecido primero. Así que los padecimientos incluyen el paquete del viaje que emprendemos para caminar por el camino angosto que nos conduce al cielo. Decía ahorita al principio que algunas personas dicen: nadie ha ido al cielo y ha regresado. Yo digo, es una falacia, es una mentira, porque Jesús, como les decía ahorita,
ha venido muchas veces sobre la tierra. La primera vez lo hizo en Génesis 1:1 cuando dijo Dios, sea la luz. Esa expresión, sea la luz, no era que Dios estaba creando el sol, todavía no había creado el sol. Usted puede leer más abajo, y luego creó la lumbrera mayor y le puso por nombre sol, y la puso para que reinase durante el día, y la lumbrera menor, que era la luna, para que gobernase durante la noche. Cuando dijo sea la luz, fue una orden del Dios Padre para que el único que puede cambiar el caos sobre la tierra, que se llama Jesucristo, se manifestara. Cuando Él dijo sea la luz, fue una orden para que Cristo viniera a ordenar todas las cosas que había en desorden sobre la tierra. Cuando Moisés estaba huyendo del asesinato que cometió, que mencioné ahorita, que se fue al desierto, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció en medio de una zarza ardiente. Y esa expresión, el ángel de Jehová, es una expresión que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a la persona de Jesucristo. No que Cristo sea un ángel. No confundamos. La palabra ángel ahí significa un enviado. Como utiliza la misma palabra el Señor Jesucristo cuando dice la Biblia en Apocalipsis 1, Apocalipsis del 2 al 3, dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia somos los ministros que somos enviados para cuidar la iglesia. Entonces la expresión el ángel de Jehová es una expresión que se refiere a Jesucristo. Cuando Josué estaba en el campo de batalla, dice la escritura, se le apareció el ángel de Jehová con una espada desenvainada. Y él pensaba que era de sus enemigos. Le preguntó, ¿tú vienes de parte de quién? Él dice, yo vengo como príncipe del ejército de Jehová. Y él se postra a los pies de él para adorarlo. Si no hubiese sido Jesús y hubiese sido un ángel del cielo, simplemente le dice, párate, porque yo no soy digno de alabanza. El único digno de alabanza es Dios. Como le dijeron a Juan, cuando él vio al Señor, cayó como muerto. Dice la escritura que él estaba allí y él fue a adorar al ángel que le estaba dando una revelación. Y le dijo, no, ponte de pie, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, que es el único que se merece toda la gloria y la honra. Así que él vino como príncipe del ejército de Jehová, como el ángel de Jehová. Él vino como la roca de la cual bebió todo el pueblo de Israel cuando estaba sediento en el desierto. Y la Biblia dice que Dios le habló a Moisés, le dijo, golpea la roca. Y cuando la golpeó, de esa roca salió agua cristalina para saciar la sed de todo el pueblo que estaba sediento. Pero la segunda vez que el pueblo volvió a tener sed, note que el Señor le dijo, háblale a la roca, no la golpees. Porque la roca, que es Cristo, vino y por un único y solo sacrificio vino a traer salvación y vida eterna. Nunca más Jesús será golpeado. Nunca más Jesús podrá ser maltratado como lo fue. Por eso, cuando golpeó la roca por segunda vez en desobediencia de lo que Dios le había hablado, le costó a él entrar a la tierra prometida. Porque Cristo era la roca que seguía. Oiga, una roca que se movía, pero en el pueblo, explíqueme eso. Él era la roca espiritual que seguía en medio del desierto al pueblo de Israel para saciarle la sed en el desierto. No olvídese que fueron 40 años. No se olvide usted de eso. Fueron 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años, esa roca le estuvo emanando agua para saciarle la sed en medio del desierto a un pueblo malagradecido. Pero Cristo siempre ha existido. Y los seguidores de Cristo, que vamos camino hacia el cielo, necesitamos padecer. Primera carta de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Pero note, no hay gloria sin padecimientos. Necesitamos padecer primero. En conclusión, el amor de Dios que se reveló a Saulo está disponible hoy para nosotros. Si hubiese alguna persona aquí que todavía no ha conocido de ese amor, yo quiero invitarle a que le conozca en el nombre de Jesús. Recordemos que solo hay un camino que conduce al cielo, y el nombre de ese camino es Cristo. Seguir a Cristo conlleva un costo, compromiso total y padecimientos sin los cuales no llegaremos al cielo. Cierra sus ojos, por favor. Yo sé que Dios te trajo aquí con un propósito este día. Tú vas a decir: pastor, te ha predicado un mensaje para los inconversos, no para nosotros. Yo no diría tanto. Yo diría que todos nosotros debemos de saber que la razón por la que estamos padeciendo es porque estamos en el camino. Y este camino es un camino estrecho, angosto, dificultoso. No es tan simple ser un creyente como lo fue al principio, será al final. La iglesia del principio fue perseguida, la iglesia del final también será perseguida. Vamos a padecer, vamos a sufrir, pero debemos de recordar lo que Él hizo por nosotros. Debemos recordar que su sacrificio de amor fue para llevarnos a las moradas que Él prometió que nos daría en aquel gran día a nosotros. Y yo creo que eso nos debe de motivar a nosotros. Pensar en esto nos debe de llevar a pensar que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria del siglo venidero, porque hay una gloria que será revelada a la iglesia, y la iglesia será llevada a las moradas celestiales, y allí estaremos con Él y le adoraremos, le exaltaremos, aprenderemos directamente de Él, conoceremos cómo fuimos conocidos, seremos instruidos e iremos a compartir a los confines celestiales la multiforme gracia de Dios que nos es revelada. ¿A quién le iremos a compartir? Solo Dios lo sabe. ¿Dónde queda esa dirección? Los confines celestiales. Así mismo como usted entiende en español, entiéndalo en cibaeño y en todos los idiomas. Confines celestiales, eso es bien lejos, pero no es una dirección de la tierra. Allá vamos, allá vamos. Pero ahora está siendo procesado. Ahora te están probando. Ahora estás sufriendo. Ahora estás padeciendo. Ahora posiblemente estás llorando. Ahora posiblemente te han traicionado como traicionaron a Jesús. Ahora posiblemente alguien se ha levantado para hablar cosas que no son ciertas de tu persona, pero la Biblia dice: gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque habrá un reino en los cielos. Y los que entremos por el camino angosto entraremos al reino eterno y estaremos con Dios. ¿El cielo es real? Fue la pregunta que conmovió a toda una congregación. Tras ciertos acontecimientos que sucedieron en la vida del hijo del pastor, ni el pastor sabía si el cielo era real, hasta que su hijo fue llevado al quirófano, y allí, estando en el quirófano, su cuerpo abandonó, su espíritu abandonó su cuerpo que estaba siendo operado, y él pudo ver en la capilla del
hospital al padre peleando con Dios. ¿Por qué le haces esto a mi hijo? ¿Por qué? Y estaba estrellando ahí en la capilla, molesto con Dios. Y el espíritu del niño veía a la madre que estaba hablando con los hermanos por teléfono: por favor, oren por mi hijo, por favor, oren por mi hijo, por favor, oren con mi hijo. Pero en eso fue llevado al cielo de la mano de Jesús. Y allí, dice el niño, conoció a su abuelo, que no tuvo la oportunidad de conocer en la tierra. Cuando regresó, le dijo a su papá: tú tuviste un abuelo que te decía con este apodo. ¿Cómo lo sabes? Yo lo vi. ¿A dónde lo viste? En el cielo. Y vi el caballo blanco de Jesús. ¿Jesús tiene caballo? Estoy hablando de un pastor. ¿Tendrá caballo Jesús? Lee Apocalipsis 19. Cuando Cristo venga a la tierra, vendrá montado sobre un caballo blanco. ¿Quiere decir que hay caballos en los cielos? Sí, los hay. Hay flores en los cielos, las hay. Hay edificios en los cielos, los hay. Hay ríos en el cielo, los hay. Hay mares de cristal en el cielo. Hay un cielo que es real. Se acercó el niño a la madre incrédula que estaba peleando con el pastor, porque estaba poniendo a la iglesia, según ellos, en ridículo al hablar de que había un cielo. Y la duda de los hermanos y todo el mundo querían sacar al pastor de la iglesia. Y la esposa en primera fila. Pero el niño le dijo: mami, ¿no me dijiste que yo tenía una hermanita? Claro, ¿tú conoces a tu hermana? No, no estoy hablando de ella. Estoy hablando de la que murió en tu panza. ¿Quién te lo dijo? En el cielo se me acercó una niña y me abrazó. Me dijo que era mi hermana. ¿Y cómo es su nombre? Me dijo que ustedes no le pusieron nombre. Y la mujer comenzó a llorar. Se dio cuenta que el cielo es real. El cielo es real. Y los seres queridos nuestros que han dormido en Cristo están disfrutando de esa realidad. Vale la pena tener su confianza en Jesús.